¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Enfoque Disruptivo dentro de Agronowin. Hoy tenemos un programa de análisis muy especial porque vamos a hablar de almacenamiento de granos. Muchos de nosotros, los que somos de a pie, no caíamos en cuenta de la importancia que tiene el almacenamiento de granos hasta que no conocimos a un especialista de la talla de nuestro invitado de hoy. Saludo al ingeniero Antonio Molina. Bienvenido al programa, Antonio. Gracias, a la orden. Antonio Molina nos va a hablar de la importancia del almacenamiento de granos. Él es ingeniero agrónomo, especialista en zootecnia. Ha sido gerente de compras de maíz a nivel nacional en Maseca. De ese tamaño es su trayectoria. Coordinador de proyectos para FIMAGO, del Banco Interamericano de Desarrollo. Coordinador nacional de proyecto también de Algrano Sí, del Banco Mundial. Asesor de CIMIT en almacenaje de granos y micotoxinas, y además imparte cursos a nivel nacional sobre el manejo post cosecha a empresas, a agroindustrias, que es un ámbito de alto crecimiento actualmente en el país. Pero entremos en materia. Antonio, el almacenamiento de granos está íntimamente ligado, de acuerdo a muchas pláticas que hemos tenido, a la alimentación a nivel mundial. Inclusive en charlas que hemos tenido lo has comentado relacionado hasta con una posible hambruna. ¿Por qué esta relación? Bueno, de hecho, como tú bien lo sabes, el sector primario es primario por ello, porque de ahí vivimos todos, flacos, gordos, bonitos, feos. Una de las plataformas más importantes para alimentación es la agricultura, y dentro de la agricultura están los cereales. ¿Cuál cereal básicamente en este momento, que es en México uno de los más importantes? Recordemos una parafrase que por ahí se menciona muy seguido: sin maíz no hay país, dicen por ahí. Algo muy importante es que, además de que hagamos una adecuada siembra, manejo, labores culturales, riego, etcétera, ya tenemos el grano, hablo de maíz, ahora hay que cuidarlo. ¿Y por qué cuidarlo? Acuérdense que en la Biblia por allí hay un párrafo en el que dice: guardemos para las épocas malas. ¿Y cómo lo vamos a guardar? Almacenándolo. ¿Por qué? El almacenaje en México no está muy desarrollado. Hay zonas importantes de desarrollo. México, se los puedo decir, tiene diferentes modalidades dependiendo de la zona. La parte más desarrollada de México es el norte. Y déjenme hablar de Culiacán, Sinaloa, déjenme hablar de Tamaulipas, Jalisco, hacia abajo Guerrero, pero ya lo parte un poquito más difícil es la parte hacia la península, hacia Chiapas, que son graneros interesantes. ¿Por qué es importante? De ahí comemos todos, como se los dije. En alguna ocasión alguien le preguntaba: ¿ustedes se imaginan, ustedes saben cuántos kilos de tortillas se come un mexicano al año? Ahí se los dejo. Piénsenlo. A lo que voy. Casi al año es imposible. Por lo menos al día yo sí creo que estaríamos comiendo medio kilo per cápita quizá, ¿no? Bueno, hay datos por ahí. Dicen que 100 kilos, dicen que etcétera. A lo que voy, independientemente de las cifras, no quiero hablar de cifras porque a veces nos perdemos. Lo que sí les puedo decir que de los 120 millones que somos, ¿es correcto? Sí. De esos 120 millones de mexicanos en México, porque aún así nuestros paisanos que están en Estados Unidos o en otros lugares siguen comiendo tortillas, tlacoyos, tamales, sopes, etcétera. Más o menos, el dato que me he encontrado por ahí es que más o menos unos 100 kilos per cápita al año por mexicano. 100 kilos de maíz. Si nosotros, como lo decía al principio, de los 120 millones, ¿cuánto les guste? ¿Cuántos creen que comamos maíz de los 120? ¿100? Seguramente, ¿no? 100 millones, dejémoslo así. Si multiplicamos 100 millones por 100 kilos al año de maíz, ahí se los dejo. Es una cantidad monstruosa, ¿no? Pero no alcanza. Sí, se están produciendo en México 26 millones de toneladas, me parece. En los dos ciclos, en PB y OI. De maíz, es decir, evidentemente no alcanzan los números. Así es. De ahí la importancia de almacenar. Entonces, cuando nosotros almacenamos, garantizamos la calidad del grano. Mucha gente piensa que al guardar el maíz lo vamos a mejorar, lo vamos a
a ser más nutritivo. Acuérdense que el maíz, básicamente maíz, es una fuente de carbohidratos, no de proteína, que tiene proteína, pero básicamente es fuente de carbohidratos. Entonces, aquí lo interesante de esto es que al guardarlo, si no lo guardamos adecuadamente, se puede echar a perder, se puede calentar, puede producir hongos, etc. Y aquí lo más paradójico es que nos lo seguimos comiendo con micotoxinas, con calentamientos, con bla, 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 bla. Es importantísimo tener la tecnología para guardar ese grano lo mejor posible. ¿Cómo lo vamos a guardar? Con una infraestructura de primer mundo. Una infraestructura costosa, sí, costosa, pero vale la pena. Si ustedes se ponen a hacer una revisión del costo que incluye hacer de primer mundo este silo o esta bodega plana, en la actualidad ya no hay casi bodegas planas. Lo más que se ocupa son los silos. Y los silos, ustedes saben que son capacidades de 2,000, 5,000, hasta 10,000 toneladas. Y hay almacenes donde tienen hasta 10 silos de 10,000 toneladas. No puedo decir marcas, pero hay aquí, donde estamos ahorita, hay un almacén que tiene 10 silos de 10,000 toneladas, que son 100,000 toneladas. Pues es decir, ese nivel, bueno, la importancia de almacenar es precisamente por eso. No habrá producción que alcance a abastecer la alimentación de los mexicanos, pensemos de manera local, sin pensar en almacenar. Eso es de ahí básico. Pero también una de las cosas que comentas, que me parece, los que somos de a pie, no lo hemos reflexionado, uno piensa, bueno, es guardarlo para cuando lo necesites, pero va más allá, es conservar la calidad, ¿no? Que aquí comentas. De aquí me haces pensar en el segundo tema, o sea, es decir, la importancia de la producción agrícola en el proceso. O sea, es decir, comentas de que no se puede mejorar la calidad, eso es un mito, no se puede en el almacenamiento mejorar, pero sí se puede echar a perder, literalmente. Entonces, el proceso de cómo se crea el grano, cómo se produce el grano es importantísimo para que llegue a una óptima calidad en el momento que se almacene. O sea, porque si no trae calidad, pues no se puede mejorar, ¿no? ¿Qué factores en el proceso de producción influyen que se deban considerar ya viendo este enfoque del almacenamiento? Son muchos factores que intervienen, son bióticos y abióticos. ¿Qué quiero decir con esto? Desde que nosotros estamos en campo y estamos en la post cosecha, es decir, cortando el grano, metiéndolo a un tráiler para que el tráiler o la combinada y se lo lleve al almacén, etcétera, 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 ya tenemos ahí, estamos recogiendo problemas en campo, que pueden ser hongos, que pueden ser piedras, que pueden ser heces, que pueden ser muchas cosas. Desde ahí tenemos que ser muy cuidadosos para calibrar perfectamente el equipo que utilicemos para la cosecha. Desgraciadamente en campo, cuando alguien está cosechando en una combinada, te cobran por hora. Entonces estos, entre más rápido lo hagan, para ellos es mejor porque siguen cobrando. Pero la bronca es que a veces levantan todo. El problema es que al llegar al almacén, tienes todo amontonado ahí. Hay que separarlo, hay que limpiarlo, eso es costo. Entonces, para evitarnos ese costo, ese es uno de los factores. Hay que hacerlo en tiempos y en formas en la cosecha, calibrando el equipo que va a levantar el grano. Ya llegó el grano al almacén. Una vez que llega ahí, debemos cuidar muchas cosas. Número 1, que no traiga plaga. Por regla, aquel grano que traiga plaga no toca el silo, no toca el almacén. ¿Por qué? Porque contamina. Número 2, debe traer un 90-95% de no impurezas. ¿Sí? Es decir, un 2% de impurezas, un 3% máximo. Número 3, una vez que nosotros estemos muestreando el camión afuera y hagamos todos los análisis, ahí se toma la decisión de si entra o no entra al almacén. ¿Y cómo va a entrar al almacén? Es otro factor. Con una humedad máxima por norma, hay normas oficiales mexicanas que aplican y hay normas internacionales que también aplican, un máximo del 14% de humedad. Ese es un factor elemental. Si no cuidamos la humedad, vamos a provocar calentamientos dentro del silo o la bodega. Y esos calentamientos se le llama al grano descalentado. Al descalentarse el grano, el germen, la harina, hagan de cuenta ustedes, se ven la uña
y tienen una partecita blanca abajo. Eso es la harina que tiene el grano. Técnicamente en lo que estamos hablando se le llama densidad. Esta densidad hay que cuidarla, que debe ser de 850, 800, no menos, porque entonces no rinde. No rinde para el momento de hacer harina. ¿Y qué es la harina? Masa. ¿Y qué es la masa? Tortilla, tlacoyos, sobres, etc. Ya entró el grano. Una vez que entra el grano al silo, después de todo el análisis que se hizo proximal, donde estamos detectando impurezas, color, temperatura, humedad, plaga, densidad, esos factores tenemos que cuidarlos como Dios manda, y si no, vamos a meter problemas a la bodega. Ya pasó la prueba, ya el encargado de la bodega dijo que sí, y va para adentro. Lo metemos a la zona de descarga, obviamente pesamos el trailer, el tortón, el rabón, donde venga el grano. Descargamos en la fosa de descarga, la fosa de descarga eleva con los elevadores aéreos, y en la parte de arriba con un pulpo, que es esto más o menos, tiene tubos, esos tubos van hacia las descargas. Ya entró el maíz al silo. ¿Cómo lo vamos a cuidar? Porque el maíz, en mi caso yo lo he puesto así, que es un león dormido. ¿Por qué? Porque el grano adentro sigue respirando, sigue metabolizando, se sigue calentando. Por eso la importancia de controlar la humedad, que debe ser máximo al 14%. Algo que no les comenté y un riesgo que también hay que cuidar mucho. Cuando el maíz o el grano está arriba del 14%, se castiga 1.16 gramos por kilo para poder entrar. Pero entonces el maíz ya no entra directamente al silo, se va a una deshidratadora o una secadora. Para bajarle la humedad. Exactamente. Correcto. Una vez que llega al punto adecuado, ahora sí entra. Esa parte se le cobra a la persona que está llevando su grano. ¿Verdad? Cuando está por debajo del 14%, arriba se le descuenta, abajo se le premia. Exactamente igual, pero ahora si está a 13.9, a 13.8, esos décimos se le regresan al productor para que sea una compensación. Ya está el grano adentro. Bueno, el grano sigue respirando, el grano sigue metabolizando. Si ustedes se acercan al silo y cuando ustedes entran a ese silo, huelen a humedad. ¿Por qué? Porque el grano sigue respirando. Para ello, el silo tiene ahí una serie de sondas profundas que están tomando temperaturas, humedades, etcétera, etcétera, etcétera. En la parte de afuera del silo tenemos un monitor digital que nos está marcando todo ese tipo de conceptos de cómo lo estamos manejando, qué estamos haciendo, bla, bla, bla. Está monitoreando todas las condiciones en las que está almacenado y se deben cuidar. Así es. Para que no tengamos este tipo de problemas, yo, Antonio Molina, cada semana necesito el reporte de calidad de ese grano. Una vez que detectamos calentamientos, una vez que detectamos plaga, hay que actuar rápido. La palomilla se come todo de un día para otro. Las micotoxinas abarcan, queman y producen micotoxinas, que son cancerígenas para el consumo humano y que desgraciadamente esas micotoxinas, cuando no tenemos el manejo adecuado, cuando no manejamos las humedades, las temperaturas, etcétera, 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 se producen esas micotoxinas que no hay forma de eliminarlas. Eso nomás es manejo, según mi experiencia. O sea, la clave es prevenir. Prevenir. Todo este chiste es prevención. Okay. Y toda la prevención se hace con manejo y conocimiento, ¿verdad? No, bueno, con lo que nos estás platicando nos abres un panorama increíble de la importancia que tiene hacerlo bien, ¿no? Y bueno, me haces pensar en otro de los puntos, porque bueno, la idea del programa es presentar un panorama general. Con esto que nos dices de este proceso y esta cuestión de prevenir, está muy ligado a algo que tú ya habías comentado, pero bueno, con todo esto que nos narras, caigo en cuenta de la importancia que tiene. El almacenamiento está altamente ligado al concepto de seguridad alimentaria, tan vilipendiado últimamente por todos lados. Está muy ligado. Es clave. Sí, al inicio de esta plática les comentaba, y a lo mejor suena comercial, pero sin maíz no hay país.
¿Y qué les quiero decir con esto? Para nosotros, para los mexicanos, el maíz es fundamental en nuestra alimentación. Es tan fundamental que existe todo un mito, un rito, una creencia donde el productor para sembrar, para cosechar, para todo ese tipo de situaciones, se rige por un marco astronómico del sol, la luna, el agua, etc. Hace veneración por el maíz. Desde el padre del maíz, el Teocintli, allá atrás, hace muchos años atrás, desde allá ya venía la veneración. Es raro el mexicano que no, por lo menos en una sentada se coma 2 o 3 tortillas, se coma un tlacoyo, se coma un tamal, o se coma, etc. ¿Qué está pasando? Y si no es nada más maíz como cereal, podemos hablar de otros cereales y otras leguminosas que también se almacenan y que, desgraciado o afortunadamente, hemos perdido, no se ha hecho, la infraestructura no es la adecuada, el manejo no es el adecuado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, una de las bases de la alimentación del mexicano es el maíz. Y si no cuidamos el maíz, hace rato se hablaba de una producción de más o menos 27 millones, 28 millones de toneladas en 2 ciclos, el PB y el OI. Pero, ya les dije, si consumimos tanto y se produce tanto, ahí les dejo la pregunta. ¿Qué está pasando? Y sí, lo peor del caso que nos puede pasar es que nos agarren por hambre. Y que ustedes tengan dinero para comprar, pero si no hay que comprar, ¿qué vamos a hacer? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque el sector primario no es primario por balde, o por risa, o por mofa. Nosotros comemos del campo. Y ya lo que comemos mucho es el maíz. Y si me la dejan más larguita, es el frijol, es la soya, es el arroz, es los frutales, son las hortalizas. Entonces, pongamos orden. Y creo que esto que les estoy comentando es para ver hacia atrás, ver en este momento, y lo más importante, hay que ver hacia adelante. ¿Para dónde vamos? Importantísimo, importantísimo. Cerremos el programa con un anuncio. El ingeniero Antonio Molina va a dar un curso aquí en AgroKnowing relacionado directamente con el almacenamiento de granos, la importancia del almacenamiento de granos, y algo que ya nos fue adelantando, con lo cual nos damos cuenta de su expertise, es precisamente todos los elementos que juegan en este proceso y cómo desarrollarlos de manera óptima, porque implica pérdidas multimillonarias hacerlo mal, ¿no? O hacerlo al aventón, como de repente suele pasar en muchos lugares, ¿no? O sea, es decir, hay que hacerlo bien porque tiene implicaciones multimillonarias, implicaciones en la salud, implicaciones en la calidad de los alimentos, en muchas cosas. Adelántanos un poquito del curso. Sí, pero antes de comentarles básicamente el curso, les quiero comentar algo, hacer un acotamiento. Es muy importante este dato que les voy a dar. Piénsenlo, quédense con él, analícenlo, si quieren luego nos hablamos, nos comunicamos y con gusto lo debatimos. Las mermas que hay en este proceso, desde que estamos levantando el grano en campo, hasta llevarlo, analizarlo, cuidarlo, meterlo y seguir cuidándolo, las mermas que existen, por esto que les digo que son 3, 4, 5 factores, no nos hemos puesto de acuerdo. Por ahí, con datos oficiales, no me crean, dicen que es el 15% de mermas. Otros dicen que es el 10%, otros dicen que no tiene mermas. Dato oficial, vamos a dejarlo en el 10%. No me crean. Eso quiere decir que de cada kilo que se está produciendo y se está cosechando, estamos perdiendo 100 gramos, nada más por el placer de cosecharlo y de llevarlo al silo. ¿Qué quiero decir? En 1 tonelada son 100 kilos. En 2 toneladas son 200 kilos. Imagínense cuándo vamos a poder llegar a ese nivel de equilibrio cuando estamos produciendo kilos de grano de 900 gramos. Ahí se los dejo. ¿Qué partes toca el curso? Son 9 módulos. En estos 9 módulos que estamos tocando hay una breve introducción donde más o menos ubicamos lo que les estoy platicando ahorita aquí, echando cafecito, tranquilos. De ahí entramos no se los voy a enumerar uno por uno, pero entramos desde la parte
de lo que es el almacén, la logística industrial del almacén. Debe tener una logística, el equipo con el que debe constar el almacén, para que sea práctico, para que sea viable y para que funcione, que es lo más importante, que funcione. Otro de los módulos nos habla básicamente del control de mermas. ¿Cómo vamos a controlar las mermas? Obviamente nunca las vamos a acabar, por supuesto. Si ustedes se paran en un silo, en una bodega, inmediatamente preguntan al dueño, al encargado, oye, ¿qué merma traes? Pues nada, no hay mermas. Ustedes voltean y huelen a húmedo, ustedes voltean y hay palomilla, ustedes voltean. Bueno, aprendamos cómo controlarlo. Manejo. Otro de los módulos tiene que ver con el metabolismo, la biología del granel. Eso es importantísimo, es manejo. Ahí le dan la vida al grano. Aire. Obviamente, este aire que ustedes van a ver, viene en los módulos. Tenemos que hacer ahí, no sé si hayan escuchado que se ventila el granel. Se ventila para enfriarlo, efectivamente. La bronca es que si ustedes meten aire húmedo, tienen problemas porque están metiendo agua al granel. ¿Y qué están haciendo? Pues desde lo que estamos sufriendo, humedad. Y ahí el granel se puede calentar. Y esto que yo les digo es básicamente para las zonas costeras, las zonas trópico húmedos de nuestro México bello y querido, que es la parte del Pacífico y la parte del Golfo. En estas zonas de temperatura templada, de humedades no del 75-80% como lo tienen ellos, ya no es tanto el problema del manejo del grano. Pero los principales graneros, Sinaloa, Tamaulipas, Chiapas, Veracruz, tenemos humedades del 70-75% y temperaturas de 40-45 grados. Otro de los módulos nos va a hablar de las normas. ¿Qué normas hay que aplicar para el grano? Desde la entrada, la cosecha, la salida, etcétera. Otro de los módulos nos va a hablar de cómo limpiar el grano, cómo encostalarlo, cómo cribarlo, cómo clasificarlo, cómo aquintalarlo, qué partes vamos a tomar en cuenta para llegar a la menor merma. ¿Por qué? Porque ustedes están limpiando, están moviendo, están enfriando. ¿Sí? Una de las cosas que poca gente ha entendido en el manejo de grano es que el negocio de grano, cualquier grano, es agua. Es agua. Entra agua y sale agua. Otro de los módulos nos va a decir el equipo necesario de cómo manejarlo. ¿Cómo vamos a manejar el equipo y qué equipo? Las bayonetas, los determinadores de humedad, la calibración, etcétera. En otro de los módulos, yo detecto 5 puntos importantes para un almacén. Número 1, ubicaciones mensuales de graneles. Ahí podemos hablar de un software o podemos hablar de alguna forma de cómo poder medir. ¿Medir qué? Las entradas, las salidas y el volumen. ¿Sí? Hay métodos interesantes, modernos, que podemos ocupar para ello. Ahí lo explicamos. Número 2, tenemos que estar normalmente, también se explica en este módulo, tenemos que estar calibrando nuestras básculas. Eso es la vida del almacén, calibrar básculas. ¿Y cómo las calibramos? Básicamente hay pruebas de calibración. Agarramos un camión, un tráiler y nos llevamos a 4 o 5 básculas de la zona. No debe haber una diferencia mínima de 5 kilos entre todas. Si hay más, nos están picando los ojos. Abusados. Y a la hora de la merma, ahí vamos a llorar. Número 3. Calibración del determinador de humedad. El determinador de humedad también es la vida para esto. El determinador de humedad básicamente nos va a reflejar la cantidad de agua que trae el grano. Pero este determinador de humedad puede ser un stand life, puede ser un motonco, puede ser lo que ustedes quieran, pero tiene que estar calibrado. Yo les recomiendo un stand life. Es caro, pero seguro. Ese lo podemos calibrar por medio de una Bravender, que la gente que se dedica a esto ya trae calibrado los granos, ya los trae pesado, los trae etcétera. Llega a nuestro stand life, mete los granos y calibra. Y eso nos da la seguridad de que si nos cae Hacienda, nos cae alguien, porque nos van a checar básculas,
nos van a checar determinadores de humedad, porque pues ahí está el business. Ese es otro. Número 4. Si hay que estar fumigando, hay que estar fumigando. Hay que ver los niveles de fumigación y cómo lo vamos a aplicar. Acuérdense, hace años se utiliza ahí un plaguicida que es para este tipo de plagas, básicamente para la palomilla. Entonces, también les comento qué volúmenes, con qué diluciones, con qué tiempos. ¿Por qué? Porque es peligroso. Inclusive al meterse a fumigar, ha habido accidentes donde la gente se queda ahí y se muere. ¿Por qué? Porque al aplicarlo explota la cápsula y al explotar es un gas. Entonces, también les voy a enseñar cómo manejarlo, los tiempos, porque finalmente ese maíz no lo seguimos comiendo. ¿Okay? Y finalmente, en el módulo vamos a hacer recomendaciones de qué equipo nuevo puede haber, qué equipo nuevo se puede proponer, qué equipo nuevo hay que hacer. Hay que meterlo, hay que sacarlo, hay que hacerlo. Esto es una embarradita de lo que es los módulos. Por ahí se me fueron algunas cosas. Pero bueno, ya habrá oportunidad, si ustedes así nos dan la oportunidad. Exactamente. Para que conozcamos pie de puntilla lo que les estoy comentando. En poco tiempo aparecerá ya ahí en el mismo portal, en Agronowing, la temática y se anunciará el curso. Quiero agradecer al ingeniero Antonio Molina su participación en Enfoque Disruptivo, toda su información, que bueno, fue un programa pequeño, pero la idea es presentarnos una idea general de lo importante que es el almacenamiento y de todos sus conocimientos. Gracias, ingeniero. Es un placer. A la orden. Continúa en Agronowing, Enfoque Disruptivo. Hasta la próxima.